Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos del mundo de las celebridades y las parejas que nos cautivan. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender esa chispa de intriga en muchos de ustedes. Vamos a hablar de un amor pasado que, al parecer, nunca se apagó del todo. Sí, amigos, hoy el foco está puesto en Mert y Afra, y la pregunta que resuena en nuestras mentes y en las redes sociales es: ¿la chispa sigue viva entre ellos? Antes de sumergirnos de lleno en los rumores, los indicios y las posibles señales de que el fuego de su relación podría estar reavivándose, quiero invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, vayamos al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Dos nombres que, cuando se juntan, automáticamente nos transportan a las pantallas, a esas miradas intensas, a esa química innegable que desbordaron como Leila y Ferit en la exitosa serie Yalan. Ustedes saben de qué hablo, esa pareja ficticia que se convirtió en un fenómeno, y que, como suele suceder en estos casos, alimentó las esperanzas y los deseos de sus seguidores de ver esa conexión traspasar la pantalla y convertirse en una hermosa realidad. Recordemos, Mert y Afra, durante la primera temporada de la serie, fueron objeto de constantes rumores sobre un posible romance. Las entrevistas, las apariciones públicas, incluso algunas fotografías que circularon, alimentaron aún más esa llama de especulación. Ambos se mostraban cercanos, compartían risas, y la manera en que se defendían mutuamente o hablaban el uno del otro en entrevistas, dejaba entrever una complicidad que iba más allá de la actuación. Sin embargo, en aquel entonces, tanto Mert como Afra fueron muy cautelosos al respecto. Siempre mantuvieron una postura profesional, negando categóricamente que existiera algo más que una profunda amistad y un gran respeto profesional. Y honestamente, en ese momento, esa era la versión oficial, la que debíamos acatar. Pero el tiempo, amigos míos, tiene una forma peculiar de revelar las cosas. Y ahora, con el paso del tiempo y sobre todo con algunos giros recientes en su vida personal y profesional, los rumores han vuelto a resurgir con más fuerza que nunca. ¿Qué ha sucedido para que volvamos a hablar de la posibilidad de que Mert y Afra pudieran estar juntos, o al menos, de que aún exista una conexión especial entre ellos? Para empezar, analicemos la situación actual de Afra. Como muchos de ustedes sabrán, Afra estuvo en una relación durante un tiempo considerable con otra persona, una relación que parecía sólida y que también generó mucho interés en los medios y entre sus fans. Sin embargo, recientemente se confirmó la ruptura de esa relación. Y curiosamente, este desenlace ha coincidido con un periodo en el que Mert y Afra han sido vistos compartiendo más tiempo, al menos en redes sociales y a través de algunos avistamientos. No estoy hablando de citas clandestinas a la medianoche, sino de interacciones que, para los ojos entrenados de los fans y de nosotros aquí en el canal, no pasan desapercibidas. Por ejemplo, hemos visto a Mert y Afra coincidir en eventos sociales de amigos en común, incluso en algunos encuentros que parecen más íntimos que simples reuniones casuales. Las sonrisas que comparten en las fotografías, la manera en que se miran, la comodidad que transmiten al estar juntos, todo esto, para muchos, son señales claras de que hay algo más que una simple amistad. La química que desbordaban en Yalan no parecía ser solo actuación, ¿verdad? Y ahora, con la vida personal de Afra tomando un nuevo rumbo, y la aparente libertad de Mert en ese aspecto, las especulaciones se disparan. Es interesante observar cómo el público y los medios reaccionan ante estas posibles señales. Por un lado, están aquellos que siempre han deseado verlos juntos, quienes creen firmemente en esa conexión especial y ven cada aparición compartida como una confirmación de sus esperanzas. Para ellos es la historia de amor ideal, la que nació de la ficción y ahora se manifiesta en la realidad. Son los románticos empedernidos, los que anhelan que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. Por otro lado, están los más escépticos, quienes prefieren esperar a una confirmación oficial o quienes argumentan que, a menudo, la cercanía en el ámbito profesional, especialmente en el mundo del espectáculo, se confunde con algo más. Argumentan que es normal que compañeros de elenco mantengan una buena relación, que se apoyen mutuamente y que compartan momentos de ocio. Y por supuesto, tienen un punto válido. No podemos dejarnos llevar únicamente por las apariencias o por los deseos. Sin embargo, hay algo en la dinámica de Mert y Afra que personalmente encuentro particularmente cautivador.
Cuando se les ve juntos, incluso en fotografías grupales, hay una energía particular. A veces es un gesto sutil, una mirada que dura un segundo más, una risa compartida que parece tener una historia detrás. Son esos pequeños detalles los que alimentan la imaginación y nos hacen preguntarnos si, efectivamente, la chispa que encendieron en la serie, y que quizás ya existía de forma latente, sigue viva. Pensemos también en la forma en que ambos han manejado la atención mediática a lo largo de los años. Siempre se han mostrado profesionales, educados y, hasta cierto punto, reservados sobre su vida privada. Esto, en un mundo donde a menudo las celebridades buscan la exposición, habla de un carácter que valora la discreción. Si realmente estuvieran iniciando una relación o explorando sus sentimientos, es probable que mantengan esa misma reserva inicial, al menos hasta que se sientan completamente seguros y listos para compartirlo con el mundo. Y es aquí donde entra la importancia de la interpretación. ¿Son estas coincidencias meras casualidades, o hay una intención detrás de ellas? ¿Están volviendo a conectar, redescubriendo esa química que los hizo tan populares? ¿O simplemente están fortaleciendo su amistad tras el fin de una relación importante para Afra y el constante escrutinio público sobre sus vidas amorosas? Es fascinante observar cómo la conexión de Yalan sigue resonando. La serie fue un éxito rotundo y la pareja que formaron Mert y Afra se convirtió en un icono para millones de espectadores. Ese nivel de conexión emocional que lograron crear en pantalla es algo que no se olvida fácilmente, y que, sin duda, deja una huella tanto en los actores como en el público. Quizás esa huella es tan profunda que incluso después de haber tomado caminos separados en sus vidas personales, los sentimientos o la atracción latente resurgen. Además, no olvidemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo comienzan bajo el radar. Son proyectos que los unen, largas jornadas de trabajo, y una comprensión mutua de las presiones y las alegridades de esta profesión. Si hubo una atracción inicial durante la serie, y ahora las circunstancias de la vida los vuelven a colocar en un contexto donde pueden explorarla sin la presión inmediata de un set de grabación, es plausible que algo pueda florecer. Analizando las redes sociales, los comentarios de los fans, y las distintas opiniones que se generan, queda claro que la historia de Mert y Afra sigue siendo un tema candente. La gente se ilusiona con la idea de que dos personas que demostraron tanta química en pantalla puedan encontrar esa felicidad también en la vida real. Y sinceramente, ¿quién no querría ver eso? Hasta ahora, no tenemos una confirmación oficial, y es importante recalcar eso. Cualquier cosa que digamos es especulación basada en indicios, en la observación de su comportamiento y en la interpretación de las señales que nos llegan. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la forma en que ambos siguen manteniendo una interacción visible y cordial, y la propia narrativa que ha construido el público alrededor de ellos, sugieren que hay algo más que una simple amistad. La chispa, esa energía especial que veíamos entre Leila y Ferit, ¿podría estar latiendo de nuevo en la vida real de Mert y Afra? Es una pregunta que por ahora, solo ellos dos pueden responder con certeza. Pero mientras tanto seguiremos atentos, analizando cada pista, cada coincidencia, cada sonrisa que pueda confirmarnos o desmentirnos esta apasionante posibilidad. Lo que es innegable es que su conexión, ya sea profesional, de amistad o algo más, sigue siendo un tema que cautiva a millones. Para resumir, hemos explorado el resurgimiento de los rumores sobre Mert y Afra. Hemos analizado las razones detrás de estas especulaciones, desde el fin de la relación de Afra hasta las recientes interacciones entre ambos que han reavivado la llama de la esperanza en muchos de sus seguidores. Hemos considerado tanto la perspectiva romántica que anhela verlos juntos como la visión escéptica que prefiere esperar a confirmaciones oficiales. Lo que sí podemos afirmar es que la química que demostraron en Yalan sigue siendo recordada y que cualquier indicio de una posible conexión en la vida real genera un gran revuelo. La chispa, aunque no confirmada, parece seguir muy presente en la conversación pública. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en esta investigación. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, desentrañar estas historias que tanto nos apasionan. Ahora, quiero invitarlos a ustedes, a la comunidad que hemos construido, a que compartan sus propias opiniones. ¿Creen ustedes que la chispa entre Mert y Afra sigue viva? ¿Han visto alguna señal que los convenza? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, con todos aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que preparamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.